Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala Español. Estamos en el paper que se titula La literatura latinoamericana del siglo XX. Me llamo Murad Ahmad Khan. Doy clases de literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Gabriela Mistral y Juana de Ibarra-Mború y sus obras principales. Gabriela Mistral y Juana de Ibarra-Mború son casi en América Latina o para la literatura latinoamericana, hispanoamericana, casi sinónimo de poesía femenina. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras y deleitar al lector con la obra célebre de las dos grandes poetas hispanoamericanas, Gabriela Mistral y Juana de Ibarra-Mború. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y una breve biografía del autor, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. En 1945, Gabriela Mistral, chilena, que nació en 1889 y murió en 1957, recibe el Premio Nobel de Literatura, el primero concedido a un escritor hispanoamericano. Se destaca por primera vez cuando gana un premio nacional. Gabriela Mistral llega a la fama al haber ganado el premio nacional en 1914 con Sonetos de la Muerte. Es una poeta universal, tanto por los valores de su obra literaria en verso y prosa, como por su apasionado humanismo. Obra caracterizada por un lenguaje emotivo y sencillo, que rechaza tanto el preciosismo modernista como la abstracción vanguardista. Desde joven se caracterizó por su hondo sentido de humanidad y su sonrisa triste. Contiene un poema llamado Dolor, recuerdo del suicidio de un novio de su adolescencia. Luego de publicar Tala en 1924.
poemas que expresan una profunda solidaridad humana. Abandona la docencia y desempeña cargos diplomáticos en Europa. Fue ella precisamente escogida en aquel momento, era como de tradición y de costumbre mandar a los grandes figuras de cultura, reconocida en cultura, en letras y también especialmente a los docentes a ser diplomáticos o la representación, el representante o la representante del país hacia al extranjero. El Nobel de la literatura le abre las puertas de los círculos más selectos del mundo y representa a Chile en los comités culturales de las Naciones Unidas. Continúa publicando obras como Lagar en 1954 y Poema de Chile en 1966, donde se hace patente su concepción panteísta del mundo, la divinidad de todo lo creado. Es su visión, la divinidad de todo lo creado, aunque nunca abandona su profundo sentimiento religioso que aparece en Motivos de San Francisco, publicado en 1965. Lucía Godoy Alcayaga, mejor conocida como Gabriela Mistral, fue una de las figuras más relevantes de la literatura hispanoamericana de todos los tiempos. Y también es una de las grandes voces líricas de la lengua castellana, con un reconocimiento internacional por sus valores. Gabriela Mistral era poeta, diplomática chilena, una pedagoga y sobre todo una gran amante de los niños y la naturaleza. Lo que más amaba era su profesión de maestra, que desempeñó desde 1904 hasta 1922. Es la primera escritora de América Latina quien recibió el Premio Nobel de Literatura. Y la única mujer hispanoamericana hasta el día de hoy, o de un país hispanohablantes hasta el momento, galardonada con el máximo premio literario. Gabriela Mistral es una figura representativa de la historia cultural del continente latinoamericano. Los trabajos literarios de Mistral son bellezas literarias
ejemplares, tanto en versos como en prosas, que tratan básicamente con la pasión y el amor. Un amor maternal, amor primaveral, tanto de hombre como de mujer, individual y de raíz humana. El amor del alma. Y para Dios. Gabriela Mistral dejó una amplia obra, tanto en prosa como en verso. La mayor parte de sus prosas andan todavía dispersas en periódicos y revistas chilenos y extranjeros, y son por ese motivo apenas conocidos por las nuevas generaciones, muchas de ellas. Pero la crítica está de acuerdo en que su prosa es tan valiosa como su poesía. Y muy importante para comprender el ámbito espiritual de la gran escritora chilena. Gabriela Mistral fue una pedagoga dedicada e intelectual prometida, quien defendió toda su vida los derechos de los niños, de las niñas y de los pobres. También abogó la libertad en la democracia y la necesidad de paz y armonía en la hora de los conflictos sociales, políticos e ideológicos, no solamente en América Latina, sino que en todo el mundo. Había estado defendiendo los derechos de los más débiles y de los marginados de la sociedad. Mujeres, niños, indios, judíos, los prisioneros de la guerra, los trabajadores y los pobres a través de su poesía, artículos, novelas, ensayos, cartas. Y también en la capacidad de la delegada de la representación chilena en varias organizaciones internacionales y encuentros. Sobre todo, siempre le preocupaba el futuro de América Latina, sus pueblos, su historia, en particular de los pueblos indígenas. A lo largo y ancho de su producción literaria, en varias formas, en varios géneros, se nota el tono religioso,
en sus intereses y preocupaciones sociales, por ser profundamente espiritual, y su comprensión franciscana del mundo. Su vida personal y espiritual se caracteriza por su trabajo incansable de la búsqueda mística para la unión con la divinidad y toda la creación del mundo. En Gabriela, el sentimiento, las ideas y la expresión de la bondad de corazón constituyen el centro de su mundo poético. El centro de su mundo poético. De aquí su alejamiento de los afeites expresivos o rítmicos. Le gusta usar los versos más difíciles de la lengua castellana o de cualquier idioma. Son versos tersos, secos, de escasos adjetivos, pero llenos de ternura sincera. El amor en su expresión más amplia y elevada. La soledad, la muerte, profundo sentido de fraternidad humana, comunión con Dios y la naturaleza. Son los temas centrales de su poesía. Los versos de Gabriela Mistral son emocionales y llaman la atención del lector con la originalidad del estilo, de los elementos estéticamente delicados entre los poetas modernistas. Ritmos, rimas, metáforas, símbolos, vocabularios y temas coloquiales, tanto como la técnica poética tradicional, son características principales de su poesía, que le hacen distinguir hacia la expresión de las más profundas emociones y fuerzas conflictivas. En contrario, su poesía está marcada por dejo dramático, en que aparece la imposibilidad del amor maternal y erótico. Lo esencial de la gran escritora es su exquisita sensibilidad, su bondad y ternura, su humanismo y amor por toda la humanidad. El amor y la envidia, esperanza y miedo, lujo y dolor, vida y muerte, sueño y verdad, idealismo y realidad, sujeto y el espíritu, siempre están presentes
en su vida. Cobran una expresión intensa y una vez poéticamente bella en sus versos. Muchos de sus poemas son de tendencia modernista en sus inicios. Su poesía es derivada hacia un estilo personal, con un lenguaje coloquial y simple, de gran musicalidad y un simbolismo que conecta con una imaginería de tradición folclórica. Hay varios tipos de la emoción humana que se representa de manera estéticamente sonora y sobria en sus poemas. En muchas de sus obras expresó temas como el sufrimiento o la maternidad frustrada, así como inquietudes religiosas y sociales que responden a su ideología cristiana y socialista. Entre las primeras vocaciones y pasiones que tuvieron eco para las mujeres en toda la América Latina son las poesías y expresiones de Gabriela Mistral. Todas las voces representantes en la poesía de Gabriela Mistral son diferentes aspectos de la personalidad y se ha considerado semejante a las voces autobiográficas de una mujer cuya vida es marcada con una conciencia intensa del mundo y el destino humano. Las palabras poéticas en su belleza e intensidad emocional fueron capaces de transformar y superar la debilidad espiritual humana. Otra de las escritoras y voz femenina más destacada de América Latina es Juana Fernández Morales, conocida comúnmente como Juana de Ibaraború, quien fue una de las poetas más distinguidas de América Latina. A ella también se le otorgó el título oficial y el sobrenombre por el logro de sus primeros trabajos poéticos de Juana de América. Es una poeta modernista, vanguardista y cierto grado una surrealista. Surgió a la fama literaria en 1919 con su primer libro de versos, precisamente en la época en que una de las generaciones literarias más brillantes de su país renovaba la literatura y la orientaba hacia el auge que vivió en el siglo XX. Desde la publicación de Las lenguas de diamante en 1919, ha sabido combinar perfectamente los diferentes estilos literarios y novedosos. Tiene una influencia muy fuerte a su carrera literaria de Delmira Agustini, a quien ella consideraba su mayor hermana y también una significante presencia de María Eugenia Vaz Ferreira. El momento más apoteósico de su carrera ocurrió el 10 de agosto de 1929. Cuando en el Palacio Legislativo de Montevideo fue laureada en solemne ceremonia presidida por Alfonso Reyes, el famoso escritor mexicano, entonces embajador en Buenos Aires, y Juan Zorrilla de San Martín, el gran poeta del Uruguay. Desde entonces
se le llamó Juana de América. Sus primeros trabajos incluyen de las lenguas de diamante, 1919, el cántaro freso, 1920, y la rosa de los vientos, 1930. Fue miembro de la Academia Nacional de Letras y presidió la Sociedad Uruguaya de Escritores, y también posteriormente recibió Premio Nacional de Literatura en 1959. Estampas de la Biblia en 1935 y Pérdida en 1950. Oro y Tormenta en 1956. Exhibe su actitud a la hora de enfrentarse a la vejez y a la enfermedad. Fueron sus últimos libros de poema. Cuando se estudian todos los libros de versos de esta gran poetisa, se notan ciertos momentos diferentes. El primero coincide con su libro inicial y se caracteriza por cierta gracia pagana, en que la autora, con embriagante alegría y optimismo juvenil, expresa su amor a todo lo que hiere sus sentidos. Naturaleza, color, luz, movimiento, y se ofrece al hombre amado con toda su pujanza de mejor bella, esbelta, morena y elegante. Otras de sus obras son Raíz Salvaje, de 1922, Los Lores de Nuestra Señora y Estampas de la Biblia, de 1934. Chico Callo, de 1944. Cuentos autobiográficos de la infancia, Pérdida, de 1950, Al Sol, de 1953, Mensaje del Escriba, de 1953 también, Dualismo, Antología, Destino, Relatos y Juan Soldado, de 1971. En su libro importante Raíz Salvaje, en vez de contemplarse a sí misma, mira, goza y a veces desea confundirse con la naturaleza. Aquí canta las frutas, las estaciones, la noche, la lluvia, el agua, el sol, los árboles, los caminos, la madrugada, los pájaros, los pastos, las hierbas. Toda la gama de la naturaleza se le entra por los poros de la sensibilidad. Juana de Ibarburu nació en 1892 en Melo, Cerro Largo de Uruguay, lugar donde vivió hasta los 18 años. En muchos de poemas hace mención de bello lugar Melo, donde nunca regresó jamás al alcanzar la pubertad, por no diluir las memorias y recuerdos de la niñez que se quedaron intactos en su memoria. Juana de Ibarburu no fue solamente una poeta culta, sino que también una mujer hermosa. Su fama le llegó
También su belleza cautivadora y era deseada por varios hombres. Fue una razón de envidia en los círculos de amigos y escritores, su belleza. Su marido, un hombre rico y afluente, y gastaba mucho dinero en lujos. Juana de Ibarbourou se sentía triste y empezó a inyectarse morfina y escribía poesías. Toda la fama y reconocimiento que ella tuvo fue antes de los 30. Después, ella vivió encerrada en su casa toda la vida, mirando al mundo a través de la ventana. Sus obras no conocieron fronteras. Se publicaron sus obras completas en 1950 en Madrid, incluyendo 2 libros hasta el momento inéditos, Dualismo y Mensaje del Escriba. Sus estilos y las obras son una aproximación a la realidad de la sociedad uruguaya que nunca se querría mostrar. En sus poemas y obras se notan símbolos de una riqueza de cromatismo expresada con imágenes modernistas. Entre varios de los temas que de manera muy sutil, extraordinariamente singular y tono modernista vanguardista, se destaca fuertemente el amor por la naturaleza, el optimismo por la vida, la libertad, el sacrificio del amor y la belleza, los contrastes entre alegrías y tristezas de humanidad. Juana de Ibarbourou falleció en Montevideo el 15 de julio de 1979.